Vuelta al Día. 6:41 a.m. Seguimos en Notimundo al Día. Según un informe publicado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el primer semestre del 2025 dibuja un panorama fiscal desafiante para Ecuador, marcando un déficit en el presupuesto general del Estado que supera los $1.700 millones. A esto se suma una preocupante subejecución de recursos, especialmente en inversión pública, que alcanza niveles históricamente bajos. A propósito de este tema, estamos ya en los estudios de FM Mundo. A madrugado, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar aquí, Mauricio, bienvenido. Fausto, buen día. Siempre es un gusto madrugar para estar acá en FM Mundo. Qué bueno, por supuesto que sí, gracias. La ejecución del presupuesto estatal, ¿qué dicen las cifras y por qué es esta preocupante subejecución de recursos? Vamos a ver si podemos el primer cuadro que había pedido Andrés y lo vamos de alguna forma desglosando. Ahí tenemos... Y Fausto, si alcanzar a verlo, ahí quizá está. A partir de un punto. Desde hace varios años el Observatorio de Gasto Público de Ciudadanía y Desarrollo viene monitoreando el tema de la ejecución presupuestaria. No es nuevo, no es un tema a propósito de cierta coyuntura, no. Recordarás tú incluso que cuando Guillermo Lasso estaba en la presidencia, fue uno de nuestros informes del que incluso se utilizó para, en la Asamblea Nacional, pedirle al gobierno una rendición de cuentas sobre los temas de ejecución presupuestaria, porque los niveles nuevamente eran bajos. Y creo que quizá aquí el punto de partida es mencionar que hay una situación económica crítica, como tú decías, durante el primer semestre del año, que es lo que se ha medido, que ya genera un déficit de $1.700 millones y un poquito más, porque tú tienes ingresos en la línea de los 11.250 millones y un gasto, comprendido entre gasto e inversión, de casi 13.000. Entonces estamos hablando que hay un déficit. ¿Qué significa esto? Estamos gastando más de lo que ingresa. Primer semestre. Si a esto, Fausto, le sumamos, y creo que es importante, como digo, partir de esto, lo que ha sucedido durante el mes de julio, ya segundo semestre, con la ejecución presupuestaria respecto de los ingresos petroleros, tema del que se ha hablado en los últimos días, probablemente cerremos el año con una cifra de déficit que nos preocupe aún más. Ecuador habitualmente ha estado produciendo 465 mil barriles de petróleo. Así cerró, según las cifras del Banco Central, el mes de junio. No obstante, durante buena parte de julio, aproximadamente hasta la semana anterior, tuvimos una caída de la producción en el 91% aproximadamente. De 470 pasamos a producir 33,000 barriles. Y si bien es cierto, ya el gobierno anunció una mejora a propósito de la recuperación de un oleoducto, todavía no llegamos ni siquiera a la mitad. La última cifra que nos da el Banco Central, 27 de julio del 2025, nos dice que estamos produciendo más o menos 192,000 barriles de petróleo. Entonces, la situación ya de un mes nos va a generar un problema. Esos ingresos han caído. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque quizá uno piensa que no debe gastar lo que no tiene, no debe invertir lo que no tiene. Pensemos en el caso de un ciudadano como cualquiera de nosotros. No puede pensar en comprar un bien y endeudarse para comprar un bien si es que sus ingresos no le son suficientes. Incluso para prestarle, un banco le dice, oiga, ¿y cómo me va a pagar el préstamo? Entonces ahí es cuando empezamos a ver una situación desafiante en lo económico para este año 2025. Y eso no es cuestión ni de buen gobierno ni de mal gobierno, sino un asunto que se viene arrastrando desde hace varios años, producto de mantener el mismo esquema de ingresos, y en algún momento, incluso se elaboró un informe en Contraloría, me refiero hace unos 2 gobiernos antes, en el cual se establecía que muchos de los de quienes están encargados de la ejecución presupuestaria
se frenaban de hacerlo precisamente por los problemas que eso traía con Contraloría General de Estado. Efectivamente, y ese era uno de los temas del gobierno anterior que decía, o sea, no queremos firmar, porque luego firmamos algún tema de inversión y nos cae la Contraloría. Mira que incluso en este momento, Fausto, tú tienes el tema de los cambios que se han dado por las leyes aprobadas por la Asamblea, hasta para esos informes previos que emitía la Contraloría y que en alguna medida blindaban, no sé si mucho o poco, a las decisiones de los funcionarios públicos respecto de cuestiones como estas, ¿no? Pero indudablemente, creo que ya retomando el tema principal, el de la situación de ejecución formalmente hablando, el gobierno ha mantenido el gasto corriente, entiéndase lo que significa pagar sueldos de funcionarios, pues esos son la fuente primaria de servicio público para la ciudadanía, de gestión pública, policías, médicos, las personas de las Fuerzas Armadas, los educadores, los funcionarios. Sí, ese gasto corriente se ha mantenido, pero ha caído el tema de la inversión. Entiéndase sobre todo obra pública, infraestructura o dotación de equipamiento para el tema del combate a la inseguridad. A propósito del tema del combate a la inseguridad, vamos a ver si podemos el cuadro 2, que habla precisamente sobre la inversión. Ahí lo tenemos. Entidades del Ejecutivo con mayor presupuesto y menor ejecución en inversión y capital. Tenemos ahí el Ministerio de Educación, 9.37%. Vamos al Ministerio de Salud Pública, 11.86%. De Transporte, 19.14%. Y Ministerio de Defensa Nacional, 10.01%. Ministerio de Energía 5.98. Y mira que acá sí, la ejecución en este caso en cuanto a cifras de inversión es baja, y es lo que en muchos casos tiene que preocuparnos porque, por ejemplo, en el caso de la educación, estamos en una etapa en la que a propósito de las vacaciones se debe empezar a invertir, veremos cambios en este segundo semestre para el retorno a clases, una mejora de la infraestructura educativa. En el caso de salud, en cambio, debe ser un tema continuo. Tú has visto las quejas que lamentablemente hay en varios hospitales públicos, en varios centros de salud, que dicen no hay. Los sectores más sensibles son los que menos ejecución presupuestaria tienen. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad, y ahí está Defensa Nacional, Interior, el Ministerio del Interior, y 13.86%. Y energía, el sector estratégico, énfasis. Ministerio de Energía, 5.98%. En plena crisis petrolera, en plena crisis de electricidad y también los problemas de la minería. Y hago énfasis justamente también en el tema de energía, que es uno de los presupuestos menos ejecutados. Estamos hablando del 5.98%, de cara a lo que significa una crisis vivida el año pasado, de generación eléctrica para el país, en medio además de estos escándalos lamentables en los que dinero de inversión se ha perdido, en los casos Progen, en los casos de Austral, y creo que pues en ese sentido ojalá haya una decisión por parte de las autoridades de dicho ministerio de, independientemente de la crisis económica, hacer un énfasis en este tipo de inversión para evitar problemas que incluso generen un alto costo político para el gobierno. Ahora, no hay que perder de vista también que hay un crédito del Fondo Monetario Internacional, un desembolso de 600 millones recientemente, una línea de crédito mayor, nos han aumentado 1,000 millones, ese fue el anuncio del fondo, pero además un viaje a China al que hay que prestar mucha atención por lo que ya ha sucedido en épocas pasadas, en el que ya hay acercamientos a las entidades financieras de China, en el que ya hay acercamientos formales al gobierno, y podríamos más bien por esa línea, al igual que en un gobierno de hace más de una década, empezar a ver, por ejemplo, obras de infraestructura para ese tema de obras públicas que está muy pendiente, justo en la línea de lo que sucedió años atrás. Ahora, en el cuadro primero vamos, porque las cifras que revisamos son respecto de inversión y capital. Vamos al cuadro número 1, que es la ejecución presupuestaria. Entidades con bajo porcentaje de ejecución. Primer semestre del 2025, vemos en números rojos, Ministerio de Energía y Minas, nuevamente, 7.58%. Vamos a ver otro de los ministerios con menos, las universidades con 2.74%.
24%, Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Otro de los ministerios, el Ministerio del Interior, 18.31%, Ministerio del Trabajo, 18.23%, de Turismo, donde tenemos o deberíamos tener un potencial gigante, 13.27%. ¿Cuál es la lectura? Mira, tú ahí tienes cifras en las cuales bueno, nos genera preocupación, pero hasta encontrarán una excusa para decirte, por ejemplo, la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, de reciente creación, recién está pensando cómo funcionar. Eso no es justificación para no ejecutar presupuesto. 1.25%. Porque eso es, en definitiva, algo que nos cuesta a los ecuatorianos. Si bien es cierto, esta universidad, recordarás tú, se creó formalmente el año pasado, se ha dicho que acogerá a más de 3.500 estudiantes de ahí. Es una universidad pública financiada por todos. Nos dirán que, pues bueno, el presupuesto prorrogado, no prorrogado, pero 1.25%. O sea, la universidad funciona, no funciona, está haciendo las cosas o no. Esperemos que este tema mejore, así como otra universidad de reciente creación, como la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Estamos hablando de las más recientemente creadas por el Estado ecuatoriano, en la que también tenemos unos niveles de ejecución coloquialmente dichos hasta de llorar, ¿no? Pero más allá de ese tema de, somos universidades recientemente creadas, finales del 2024, ves las cifras de instituciones consolidadas como los ministerios, y aquí estamos hablando de ejecución en general, y claro, no son tan bajos como solo los de inversión, porque el gasto corriente se ha seguido haciendo. Pero el gasto y la inversión dentro de un presupuesto deben ir de la mano. Y a propósito de lo que el gobierno busca en este momento, la eficiencia sin afectar servicios públicos, muy bien podría evaluar efectivamente los presupuestos de las instituciones para no simplemente seguir con lo mismo. Porque son números que necesariamente contrastan con esta política de eficiencia del Estado. Hablamos de lo ocurrido en estos días, se requiere eficiencia, bueno, había que desinflar un poco al Estado. Y mira que a pesar de que es dolorosa la decisión, nosotros siempre, igual desde el Observatorio de Gasto Público, hemos sido muy críticos del tamaño de la infraestructura burocrática del Estado. Mira que nosotros en la época de Rafael Correa llegamos a tener 40 entre ministerios coordinadores, ministerios regulares y secretarías con rango de ministerio. Éramos el país de América Latina con más ministerios. Impresionante la estructura. Y si bien es cierto, ahora en redes sociales dicen no, pero Correa también despidió y todo, éramos una estructura estatal brutal. Claro, en una época de mejores condiciones económicas, pero totalmente inmanejable. Y le dejaron ese muerto, entre comillas, a los gobiernos que seguían, porque eso también tiene que ver con los asuntos de presupuesto y de ejecución. Y Lenín Moreno en 2018, recordarás tú, en agosto, si no estoy mal, ya emprendió una nueva reestructuración, eliminó los ministerios coordinadores, fusionó algunas instituciones, pero el resultado de la fusión fue la reducción de apenas 514 servidores. Ahora hay que ver si de la mano de esa desvinculación de más de 5,000 que ya ha anunciado el gobierno, también se genera esa desvinculación, así sea de los 500 que en la época de Lenín Moreno también se desvincularon, ¿no? El impacto sí no es tan fuerte, no quiero ser indolente, es una situación dura, crítica como estamos viendo, pero claro, respecto de un aparato burocrático de más de 400,000 funcionarios, el impacto es de poco más del 1%. Ahora, lo que corresponde en estos casos es evaluar técnicamente, y también monitorear el funcionamiento de las estructuras al interior de los ministerios y las secretarías, hacer las reformas que corresponda sin afectar la eficiencia y en función de ello, de nuevo, tener claro lo que significa un presupuesto, porque ahora lamentablemente se sigue arrastrando el presupuesto. Y ahí es lo que se generan este tipo de desfases entre ingresos y gastos, ¿no? Que son cifras contradictorias, o al menos contradictorias con esta política de eficiencia del Estado. Una baja ejecución de presupuesto, baja ejecución de presupuesto para inversión versus lo que creemos que debe hacerse, que es
insistir en la eficiencia del Estado, un Estado bastante más ágil, que ojalá y así sea. Mauricio, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Siempre un gusto, un buen día para ti, para la audiencia de FM Mundo.